continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y arte. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Gracias a todos por acompañarnos en otra edición del programa El Debate, la más amplia diversidad de temas e invitados cada semana en www.programaeldebate.cl. Por supuesto, jamás me olvido de saludar a las emisoras que retransmiten Programa El Debate. Saludos especiales a Radio Municipal de Mafil. Hoy tengo el privilegio de contar con una invitada que postergó muchas veces la venida a este programa. Le solicité, la verdad, muchas veces una entrevista y muchas veces no me dio ni bola. Muchas veces incluso pensé en no invitarla más acá, pero sin embargo sus seguidores me escribían constantemente para pedirme que la trajera sí o sí al programa. Nacida en la ciudad de Temuco, es uno de los personajes más conocidos e influyentes del mundo Twitter, con casi 37.000 seguidores. Periodista, bloguera y experta en redes sociales, se ha desempeñado como panelista en variados programas de televisión. Junto a nosotros, Bernardita Ruffinelli. Bernardita, bienvenida a Programa El Debate. Muchas gracias, Roberto, y disculpa todo lo que te transmití antes de que pudiéramos estar en la entrevista. Bueno, los buenos invitados siempre cuestan. Aparte que te vemos haciendo tantas cosas siempre que me imagino debe ser tremendamente difícil para ti armar una agenda. Es difícil porque tiene harto que ver con la contingencia, entonces de pronto no es mucho lo que puedo agendar más que lo que sale en el día a día. Entonces hay mucha tele, ahora estamos con el reestreno de la obra de teatro, entonces hay mucha prensa y mucha difusión al mismo tiempo. Entonces está complicada la agenda, pero aquí haciendo los huequitos donde podemos. Y siempre también te vemos muy conectada en el Twitter, siempre te vemos comentando, y aparte obviamente hay una vida personal detrás de cada personaje. Sí, trato de tener vida personal en la medida de lo posible y de tener tiempo para hacer nada también, que yo creo que finalmente es súper importante que uno se deje tiempo para hacer nada. Como para darse ese tiempo para uno, que siempre uno le dice. Sí, para poder leer, para poder ver tele, para poder estar con mi hija, para poder cocinar. O sea, cuando uno pierde eso se vuelve un poco loco, entonces creo que hay que dejar un poquito de tiempo para eso. Yo creo que hay varios que están pensando, ¿y qué cocina la Bernardita Ruffinelli? ¿Qué es lo que te gusta preparar? Yo tengo especialidad en comida italiana. ¿En comida italiana? Sí. Bueno, con ese apellido era como bien difícil que te gustara la comida china, pero... Me gusta honrar a mis antepasados italianos, así que cocino harto comida italiana, pero hago de todo en realidad, pero la italiana es mi especialidad, con esa conquisto. Ya, a ver, y si yo te dijera que me quiero quedar a cenar aquí hoy día, ¿qué me prepararías tú? A ver, si quisiera que no solo te quedaras a cenar, sino que te quedaras a tomar desayuno, posteriormente podría hacerte unos agnolotis en salsa de salmón, por ejemplo. ¡Ay, suena apetitoso eso! ¿Viste? ¿Y de desayuno serían unas tostaditas con mantequilla, una cosa así? No, unos huevitos revueltos, una cosita más entretenida, unos hot cakes. Sí, hay que ponerle empeño si uno finalmente es lo que come. Exactamente, y dicen que a los hombres se nos llega por el estómago también. Ojalá, porque tendría un par de puntos adelantados si eso fuera cierto. No, y en este país donde somos todos buenos para la comida, el país de los guatones parrilleros, seguro que por ahí va la cosa. Bernardita, como te decía, hacía mucho tiempo que queríamos tenerte acá en el programa, porque te has convertido realmente en un personaje bastante mediático, porque a mí no me gusta mucho hablar en este programa de personajes famosos, porque famoso es muy relativo, pero un personaje mediático es quien aparece en los medios de comunicación. Nosotros se podría decir que te conocimos primero a través de tu blog, después te conocimos con todos tus comentarios en Twitter, trabajos que habías hecho allá en la región de la Araucanía, de donde tú eres, como mencionaba en la presentación. Tú eres oriunda de la ciudad de Temuco, y ahora te vemos en las pantallas de la red, te vemos como panelista en variados programas, y siempre estás haciendo noticias. ¿Cómo ha sido para ti sobrellevar esto de ser una persona anónima que en un principio escribías para ti, a convertirte en uno de las personas más conocidas de las redes sociales, y hoy ya convertida en un personaje mediático en los medios de comunicación? A mí lo que más me gusta es que
que a mis 35 años, sin cirugías y sin escándalos románticos con futbolistas, haya entrado a la tele y se ha vivido un personaje mediático sin escándalo, que tenga que ver con los contenidos, con lo que yo comparto, con lo que yo escribo, y no con conductas que rayan en el mechoneo y la escandalera de la pechuga. A mí eso me pone orgullosa de que finalmente el público de pronto también tenga ganas de ver, de escuchar y de saber de alguien que no habla exclusivamente de escándalos y cuya vida no gira en torno a los escándalos, sino que en torno a los contenidos que es capaz de crear. Y a veces a mí me daba la impresión de que la televisión estaba un poco enviciada con eso, y que finalmente no es la televisión la que estaba enviciada con eso, sino que finalmente el público es el que premia también otras cosas, no solamente el exabrupto, no solamente la pechuga al aire, no solamente el cuerpo esculturalmente operado, sino que finalmente una mujer de 35 con un cuerpo normal, con unos kilos de más, pero que tiene algo que decir y que tiene algo que contar, finalmente igual logra hacer un espacio. Entonces finalmente el público no era tan pelotudo como la gente creía, no era que solo le interesaban los contenidos pelotudos. Entonces eso me parece interesante, y eso de escribir y que antes me leían los amigos o me leía la familia o los más cercanos, y que ahora me lee un montón de gente que yo no conozco y no sé dónde llega, a mí me parece fantástico porque no sé dónde llega, entonces no tengo conciencia de la gente que me está leyendo finalmente. Entonces escribo con bastante libertad. Cuando voy a la tele, por ejemplo, y me tuitea mucha gente respecto a lo que dije en la tele, o me para de repente gente en la calle porque me vio en la tele y se quiere sacar una foto o no sé qué, recién ahí entiendo el alcance que tiene lo que escribo. Recién ahí como que me entra en la conciencia que hay gente que yo desconozco, que no sé de dónde es ni lo que hace, que me está leyendo. Entonces ahí un poco como que me cae la teja y me veo con los alcachofazos de que hay mucha gente que me está leyendo. Pero yo creo que el no tener esa conciencia me permite escribir con la libertad que escribo. Si no, probablemente pensaría 2 veces las columnas que hago y sería la mitad entretenida de lo que puedo hacer hoy día, teniendo poca conciencia de esa gente. Y ahí es donde tú te das cuenta de que en definitiva los contenidos que emanas, que en definitiva tú creas, ya no te pertenecen. ¿Sabes qué? No sé si es que no me pertenezcan. Yo creo que yo no escribo nada nuevo. Yo no he inventado nunca nada. Yo siempre soy lo menos creativa que hay. Mi única gracia es que yo soy algo así como un traductor. Un traductor de aquella gente que no escribe, que de repente le cuesta un poco poner sus ideas como en limpio, y yo lo que hago es poner lo que el resto opina o lo que el resto en algún momento ha conversado o ha comentado en un espacio donde la gente pueda compartir ese link y que la gente entienda lo que ellos están pensando. Pero hay mucha gente que incluso en las redes sociales te ha catalogado como una verdadera líder de opinión. Pero yo creo que es por eso, porque logro representar lo que otros piensan, lo que otros tenían guardado adentro y no sabían cómo explicarlo. Yo tengo la capacidad, creo, de hacer esa traducción y que eso que estamos pensando, poder exponerlo en palabras. Y eso ayuda a que mucha otra gente que piensa similar pueda compartir esa forma de pensar, que finalmente es una forma de pensar que es un poquito poco tradicional, que es un poquito provocadora en algunas ocasiones. ¿Un poquito? Bueno, bastante, no por nada me echaron de Publimetro por provocadora. Pero tiene que ver con eso, con poner en palabras lo que mucha gente está pensando, lo que mucha gente está sintiendo, y que esa gente sienta representado su pensamiento en eso. Entonces finalmente no es nada nuevo, es solamente una representación y una traducción de lo que esa gente está pensando. Pero Bernardita, ¿sientes también de alguna manera que este estilo confrontacional, este estilo sin pelos en la lengua, este estilo desinhibido que tú tienes y que es parte de tu personalidad, por supuesto, pero que tú has plasmado en todos tus escritos y cada vez que te vemos haciendo declaraciones en televisión y a otros medios, ¿sientes que eso también ha producido un impacto mediático? Claro que lo produce, porque Chile es el país de los eufemismos. Chile es el país que para todo tiene otra palabra además de la de verdad. En Chile no hay pobreza, hay gente vulnerable, hay gente en situación de calle. En Chile no hay nana, en Chile hay asesoras del hogar, y a todo lo que nos pone incómodos le ponemos otro nombre y tratamos de suavizarlo. Yo soy al revés. ¿Existe esa llamada hipocresía social? Absolutamente, a todo le ponemos otro nombre. Aquí no hay penes ni hay vaginas. Aquí hay pilines, hay chochitas, hay no sé qué. Entonces finalmente en Chile no estamos acostumbrados a hablar como Dios manda y con las palabras que son y con los nombres de las cosas como son.
Y cuando llega alguien que lo dice sin ningún problema, y que no solo lo dice sin ningún problema, sino que insta a otros a hacerlo y a hablar claro y no tener que leer entre líneas, porque finalmente andamos siempre tratando de hacer que el resto lea entre líneas y es agotador. Entonces yo creo que eso, claro, causa impacto, porque no todo el mundo está acostumbrado a hablar de frente, a hablar directo. ¿Y por qué crees que se da eso en Chile? ¿Por qué crees en definitiva que somos así los chilenos? Porque yo creo que la idiosincrasia chilena es así, es un poco apocada, es difícil, al chileno le cuesta mucho reconocer lo que hace bien. Pero me imagino que eso debe tener alguna razón. Probablemente nuestra condición casi de isla, que estamos perdidos en el mundo, que nos estamos cayendo en el globo terráqueo, que estamos colgados como con el dedo meñique del planeta, y estamos lejos de todo, entonces sentimos como que no llegamos a nadie, como que nadie nos escucha, como que somos casi un grupo de curso aislado donde nos conocemos entre nosotros, y como somos tan poquitos, entonces nos tenemos como que querer, porque nos da miedo que nos caiga mal el de al lado o caerle mal al de al lado. Andamos como siempre preocupados de caerle mal al de al lado. Y finalmente caerle mal al de al lado es súper natural, así como a ti, es parte de la relación humana. Así como a uno le cae mal siempre a alguien, uno va a tener que caerle mal siempre a otros, pero esa es una verdad que los chilenos no han querido nunca asumir, y por eso los prisioneros lo dijeron: nunca quedas mal con nadie. O sea, tenemos susto a quedar mal con el de al lado. Yo creo que así como uno quiere quedar bien, tiene que estar dispuesto de vez en cuando a quedar mal también. ¿Y has pagado costos por esta postura tan frontal? Sí, siempre hay costos, pues. Siempre hay gente que no le gusta, siempre hay gente que no lo entiende, siempre hay gente no solo que no le gusta o no lo entiende, sino que además está dispuesto a aportillar todo lo que tú hagas debido a que no le gusta y a que no lo entiende. Los famosos troleos en las redes sociales. Entonces uno tiene que acostumbrarse a eso también, porque cuando uno expone públicamente su pensamiento, sabiendo que la manera de exponerlo es una forma que de pronto puede ser confrontacional o puede ser demasiado directa para nuestra cultura, uno tiene que aperrar con lo que eso trae. Y eso trae gente que no esté de acuerdo y te lo diga en tu cara y te escupa varias veces al día. Pero eso justamente te iba a preguntar, Bernardita, porque una cosa es el personaje que nosotros vemos a través de las redes sociales, a través de tu participación en televisión, pero ¿cómo le llega eso a la Bernardita persona? Es que no existe el personaje. La gente cree que es un personaje porque una vez más creen que hay que crearse un personaje para ser directo, hay que crearse un personaje para ser frontal. No es un personaje, soy yo. Bernardita Ruffinelli es la que habla, Bernardita Ruffinelli que dice estupideces de vez en cuando, es la que dice cosas muy certeras otras veces, pero no hay un personaje. Entonces la gente me dice, ya, pero el de personaje, no hay personaje. Yo soy así en mi vida real, con mis amigos, con la gente, he sido así toda la vida. Ahora, que la gente necesite creer que yo soy un personaje para poder hacer lo que hago, o que te creaste un personaje, es otro problema, pero yo he sido así toda la vida. Y siempre ha sido el que le gusta bien y el que no se viste y se va nomás, pero no hay un personaje. No es que yo sea distinta en mi casa, yo soy absolutamente igual en mi casa. La mamá que conoce a mi hija es exactamente igual que la que escribe columnas, exactamente igual que la gente conoce en la calle. No hay personaje. Probablemente lo que uno muestra en redes sociales sí es un poco la parte que uno más quiere mostrar que la que no quiere mostrar. Probablemente hay partes de mi vida y de mi personalidad que en las redes o en mis columnas no se ven, pero no quiere decir que lo que sí se ve no sea cierto, sino que es la parte que yo creo que es más provechosa de mostrar. Los otros espacios, uno tiene vida personal que no va a mostrar siempre, pero lo que está ahí no es un personaje, es la parte de mi vida que yo estoy dispuesta a mostrar. Bernardita, pero justamente detrás de los personajes, digamos, en el sentido amplio de la palabra, siempre, obviamente, detrás de cada personaje que vemos en pantalla, que vemos en las redes sociales, obviamente hay una familia. Tú eres mamá de una hija que ya es adolescente, por lo tanto ya tiene un alto nivel de comprensión de lo que tú haces, sí, de lo que tú dices, y obviamente también le llega la recepción. Y obviamente detrás de Bernardita Ruffinelli imagino que hay una familia, sí, detrás. A nivel familiar, ¿cómo se ha vivido esto? Es divertido, o sea, bueno, mi mamá es una persona muy católica, muy tradicional, entonces para ella es muy divertido lo que pasa, porque yo soy todo lo contrario a ella en ese sentido. Entonces, mi mamá... ¿Y confrontan de repente? No, mi mamá ha sido súper sabia. Mi mamá escucha estas cosas que yo digo desde que yo aprendí a hablar.
Entonces, para mi familia no es una novedad, para mi familia no es que de pronto se encontraron con que su hija era contestataria, era revolucionaria, no. O que se perdió siempre, en la capital. Siempre fue así. Entonces, ellos no escuchan nada nuevo. Lo que sí han tenido la sabiduría de en aquellas cosas que no están de acuerdo, hacer como que no las leyeron, cuando les preguntan decir que no se metieron ahí, que no saben lo que están hablando. Lo que pasa, Bernardita, es que tú dices, claro, ellos han escuchado esto desde que aprendiste a hablar, desde siempre. La diferencia es que ahora todo eso es público. Sí, por supuesto, pero no es que yo les sorprenda. A eso ellos no se sorprenden con nada de lo que yo digo, no se sorprenden con nada de lo que yo escribo. Mi papá de vez en cuando se pone colorado por el nivel de explicitud con que yo declaro algunas cosas o comento algunos espacios de mi vida. Pero siempre he sido así, y yo siempre lo hice así con sus amigos, con la gente que nos rodeaba. En Temuco yo era bastante conocida dentro de todo, hice tele muchos años, animaba eventos, tenía una agencia. Entonces, finalmente yo creo que de verdad a ellos no les sorprende, a ellos están acostumbrados. Pero nunca te dijeron, Bernardita, ten cuidado, chanta la moto, o no. Suaviza algunas cosas, no. O esto te puede traer problemas. No, para nada, nunca. Siempre buena onda. Mi papá tiene la sabiduría de no meterse a mi blog porque hay cosas de las que no se quiere enterar. Yo creo que eso es una profunda sabiduría de su parte, yo lo apoyo en eso. Mi mamá lee todo, yo sé que te tiene borrada en los favoritos. No, mi mamá lee todo, yo sé, pero se hace la lesa con muchas cosas cuando no está de acuerdo, lo que me parece perfecto. O sea, yo no la molesto a ella con las cosas en las que ella cree, ella no me molesta a mí con las cosas que yo creo. Y yo creo que eso hace finalmente que la relación sea sana, porque no podemos concordar ni estar de acuerdo en todo. Si ya peleamos bastante cuando yo era adolescente en esta dicotomía, ahora nos reímos, lo pasamos bien y disfrutamos de lo que se pueda, y de lo que no, nos hacemos los lesos y ya está. Exactamente, y sea como sea, los padres nos aman aunque nos mandemos las mejores embarradas del mundo. Sin duda, al final yo creo que la que más le podría complicar en este caso es a mi hija, pero mi hija tiene tal conciencia de cómo yo pienso, de lo que yo creo, desde que ella es muy chica, que finalmente yo creo que no hasta ahora no he tenido mayores problemas. De aquí a 5 años más conversemos, no sé, pero creo que por el momento no hay grandes dificultades. Exactamente. Bernardita, siempre te vemos hablando de los temas coyunturales, de la contingencia, y justamente a eso quiero llevarte. Ayer justamente tuvimos la elección final, la segunda vuelta, todo con todo este proceso que estuvo marcado. Bueno, el triunfo de Michelle Bachelet, que ya es un hecho a estas alturas, pero también marcado con cierto dejo de polémica por el tema de la abstención, de la altísima abstención, que se habló incluso que el proceso podría no ser tan legítimo, que podría ser no tan representativo. ¿Cuál es tu opinión en estos momentos? ¿Y qué opinión realmente tienes de por qué la gente no fue a votar? Yo fui una de las que se abstuvo. ¿Por qué? Porque creo que el abstenerse es una manera de manifestación política. Yo soy políticamente muy activa, yo tengo mi posición súper clara, yo manifesté públicamente mi opción de voto siempre. Creo que cuando uno es líder de opinión o es catalogada como líder de opinión, tiene la obligación de hacerlo para que sus comentarios finalmente sean lo más objetivos posible, sabiendo para dónde va la mano de cada uno. Y no, ninguna de las dos era mi candidata en esta oportunidad. Y creo que la abstención no tiene que ver con desidia. Creo que la abstención es una manera de manifestar que las alternativas que tú ves en la papeleta no son las que para ti funcionan. Y abstenerte, creo yo, da un poco el mismo camino que el que se levanta, va, vota y vota nulo. Yo no estaba dispuesta a ir a votar nulo, porque de verdad creía que ninguna de las opciones que estaban ahí me representaba plenamente, siendo que yo me inscribí en los registros electorales para votar por Michelle Bachelet la primera vez. O sea, esa mujer fue la que me dio a mí el impulso para, después de muchos años de no participar en política, inscribirme. ¿Y qué fue lo que varió ahora? Hoy esa mujer no es la alternativa que yo creo que necesita el país. Creo que si bien funcionó cuando fue presidenta, lo hizo bien, lo hizo lo mejor que pudo ella con su gente. Creo que no podemos seguir teniendo a los políticos de siempre metidos en lo de siempre y a las caras que dicen estamos renovando la política, pero cuando tú ves los ministros son los mismos de siempre y cuando ves sus planes de gobierno sigue siendo lo mismo de siempre. Entonces finalmente lo que yo vi hoy día en esa mujer no era lo que yo veía en las elecciones anteriores, y por eso le di mi voto a Meo.
pese a que yo me agarré con Meo firmemente cuando en las elecciones pasadas él dio su apoyo para Frei. Y yo lo encaré y hablé con él por Twitter y hablé con él personalmente y se me cayó y lo odié y etcétera. Pero cuando volvimos a la verdad en estas elecciones, decidí que eso finalmente era una opción de él, que él podía tomar o dejar y que no necesariamente quienes votábamos por él debíamos asumir. Y me costó varios años darme cuenta de eso y no odiarlo tanto por haberlo hecho. Y lo conversamos y yo le dije, ok, te voy a dar mi voto, no voy a hacer campaña por ti, porque no sé si estoy lo suficientemente convencida como para convencer a otros, pero públicamente yo le di mi apoyo. Y yo creo que gente como él le hace mucha falta a este país, y gente como Sfeir le hace mucha falta a este país. Pero en el plano en el que tú te encuentras, donde tienes, como yo lo mencionaba, casi 37.000 seguidores. Y ahora muchos, más de 40.000, ¿eh? Exactamente. Ya avanzamos. Sí, es que esto de las redes sociales es tan rápido que cuando uno escribe los libretos ya la cosa está desactualizada. Pero lo que yo me he fijado es que gran parte de tus seguidores, gran parte de tu público son gente joven. Sí. ¿Tú consideras válido llamar, como lo hiciste en algún momento en tu Twitter, consideras válido llamar a no votar? Yo nunca he llamado a no votar. Nunca he llamado a no votar. Yo creo que votar es una opción y yo la vengo haciendo hace rato. Pero creo que cuando no estás convencido y cuando crees que no hay una opción para ti, estás en todo tu derecho de no hacerlo. Y ahora que el voto es voluntario, bueno, ahí está. La ley nos da la opción de aquellos que no tenemos ganas de votar o no nos sentimos identificados por quienes están ahí, de no hacerlo. Creo que es sumamente válido. Si la opción está ahí, ¿por qué negarla? ¿Por qué no tomarla? ¿Por qué no? Pero en una democracia que costó tanto construir, que yo incluso... La abstención es parte de la democracia. Y decir lo contrario es ir en contra de la democracia. La democracia dice hoy día que en este país tú puedes votar por quien quieras o puedes no votar. Es así de simple. O sea, está en definitiva dentro... Abstenerse dentro del marco de la ley. Es parte de la democracia. Exactamente. Que yo no haya ido a votar el fin de semana no significa que yo vaya en contra de nuestra democracia. Creo que es una opción más. Ahora, que la quieran desprestigiar es otro problema. Y yo no estoy ni ahí con lo que el resto opine respecto de si yo voto o no voto. Yo creo que es opción de cada uno votar o no votar y es parte de la democracia. Exactamente. Bernardita, quiero llevarte a otro plano. Tal como lo comentábamos, se reestrenó esta obra Maldito Disney, que está basada en los escritos de tu blog. Primero quiero que nos cuentes, para los auditores que no han escuchado hablar de esto, ¿cómo fue que llegó todas estas cosas que tú escribes en tu blog? ¿Cómo llegaron a plasmarse y a convertirse en una obra de teatro? Bueno, eso en realidad no fue culpa mía. Ahí el mérito... ¿De quién fue la culpa? El mérito ahí... Acusemos inmediatamente. Sí, no sé si la culpa o el mérito, pero es de Jorge Schulz, que es el director de la obra. Con Jorge trabajábamos juntos y un día me dice, oye, tengo ganas de hacer algo con tu blog, en teatro. Yo, teniéndole mucho cariño y mucha confianza a Jorge, le dije, ok, haz lo que quieras. A la semana tenía en mis manos el guión y me dice, toma, lo tengo armado, lo estoy trabajando hace meses, sin que tú supieras, aquí está, dime si te gusta, si tienes algún reparo o me apoyas o me demandas, porque yo los voy a hacer igual. Pero ¿tú te imaginabas que iban a hacer algo así? Porque claro, eso es así como me gustaría hacer algo con tu blog, es una cosa tan amplia como ambigua también. Mucha gente en algún momento me dijo, me gustaría hacer algo en tele con tu blog, me gustaría hacer algo en animación con tu blog, a mucha gente le habría gustado hacer muchas cosas con mi blog, pero nadie lo hizo. Jorge lo hizo. Y Jorge me entregó un guión y me dijo, lo voy a hacer igual. Pero por eso te preguntaba, ¿tú te imaginabas en los sueños más delirantes? Sí, yo me imaginaba que era posible que a alguien le interesara, o a mí misma me interesara, salir del formato escrito a otra plataforma. Podía ser teatro, podía ser stand-up, podía ser cine, animación, lo que fuera. Porque yo creo que los textos del blog efectivamente daban para salir a otro formato, a explorar otro formato. Y mucha gente sí me lo planteó en algún minuto, pero nadie finalmente lo hizo, así como proyecto. Como y llevarlo a la práctica. Y Jorge lo hizo, efectivamente, llegó con el guión, me lo mostró, a mí me encantó el trabajo que él hizo. Él
él le puso muchas cosas que yo habría sido incapaz de ponerle. O sea, él hiló una historia con 250 columnas individuales. O sea, eso es una pega grosa. Él se leyó. Ya leerse todo eso. Él se leyó todo mi blog de principio a fin varias veces. Porque yo he leído varias de las y sacó cosas extractos que en tu blog. Sacó extractos de cada una de las cosas que a él le parecían. Pero no soy capaz de leerlo entero. Y con eso él generó una historia. O sea, no solo las unió, sino que además creó una historia. Y le quedó bacán la historia. ¿Y en qué consiste esta historia, Bernardita? La historia es una actriz que está cercana a los 40 años y que interpreta a Bella en el musical La Bella y la Bestia. Y que siente que ya como que no está para interpretar princesas ni a su edad ni en sus condiciones, que no tiene pareja y se cuestiona un montón de cosas de su vida, de la sociedad, en torno a cómo Disney finalmente nos cagó la cabeza en términos de cómo buscamos a nuestras parejas, de qué es lo que esperamos, de las expectativas que tenemos, de que queremos ser princesas, de que buscamos príncipes azules que nos rescaten de la miseria. Entonces finalmente la obra lo que hace es una reflexión acerca de las expectativas que tenemos de las relaciones, de lo mal que lo hacemos muchas veces y de quitarnos un poco el peso y el estigma de las princesas de encima. Pero cuando se habla con este título tan potente, tan directo, maldito Disney, es casi una recriminación a lo que al trabajo creativo que en definitiva hizo Walt Disney. No es casi, es una absoluta recriminación, y la culpa en realidad no es de Disney, es de los autores originales de esos cuentos. Lo que pasa es que Disney lo que hizo fue hacerlos públicos, hacerlos masivos, llevarlos a Hollywood. Entonces, claro, Disney finalmente tomó, así como Jorge Schulz tomó mi historia y la puso en una obra de teatro, Disney tomó los cuentos de estos otros muchos y los hizo famosos y los hizo lo que las niñitas querían transformarse. Y esa finalmente es la recriminación que yo le hago a Disney, pero que más que nada tiene que ver con el modelo, más que con el personaje, que a mí me parece un genio porque hizo maravilla. Tiene más que ver con esta aspiracionalidad princesesca que tienen las mujeres. Exactamente, porque yo pienso que Disney, cuando hizo todo este trabajo, no creo que haya tenido la intención de cagarle la vida a alguien. No, porque hay que pensar que también Disney lo hizo en otra época. O sea, lo hizo en épocas de mi abuela, donde finalmente, socialmente, las cosas eran bien distintas y eran bastante más parecidas a la de la princesa. Además que yo creo que todos sabemos distinguir entre fantasía y realidad. Ahora, yo podría apostar que Disney está sonriendo desde su cápsula de criogenia. Ajá. Yo creo que él sonríe al enterarse de esto. Yo creo que él lo disfruta, lo pasa bien, porque finalmente lo que yo estoy haciendo es decir, fuiste tan importante, has sido tan influyente en las vidas de tantas personas en el mundo, que yo tengo que salir a tirarte un escupo. Finalmente es un homenaje a mi manera, pero finalmente es por el nivel de influencia que ese hombre ha tenido en nuestras vidas. No, bien a tu manera, definitivamente. Bernardita, y esta obra que toca esta temática tan sensible, me imagino para tantas mujeres, ¿podríamos catalogarla como una obra feminista? No, no es para nada una obra feminista. De hecho, yo no soy feminista y no me gusta que me cataloguen como feminista. De hecho, las feministas me dicen que yo soy una machista espantosa. Entonces, y los machistas te dicen que eres feminista. Sí, no, ¿Cuál es el punto de encuentro? Entonces, no, lo que pasa es que yo creo en la igualdad de derechos, yo creo en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, pero yo creo en las diferencias entre hombres y mujeres también, y creo que hay cosas que tienen que ver con nuestra biología que están ahí, que no podemos negar. O sea, las mujeres son mujeres y los hombres son hombres. Habemos algunas mujeres un poco más macho que otras y algunos hombres un poco más femeninos que otras. Pero yo creo en esas diferencias y me gustan esas diferencias y no trato de igualar a hombres y mujeres en términos de género. Y ahí es donde las feministas me dan en las canillas. Porque yo creo en el capital erótico, yo creo en el capital que tienen las mujeres y los hombres también, de ocupar su atractivo físico para lograr ciertas metas, por ejemplo. Eso existe y uno no puede hacerse el leso. Y que las feministas inglesas durante años hayan querido que las mujeres taparan sus rasgos de feminidad para que eso las empoderara como mujeres y eso las hiciera más creíbles, a mí me parece una estupidez. O sea, yo hay muchas cosas del feminismo que considero una estupidez verdaderamente fuerte. Me parece que las feministas, en ese caso las feministas francesas, fueron un karma para el feminismo.
Creo que las inglesas fueron un poco más tolerantes en ese sentido y respetuosas de la naturaleza femenina. Pero eso de creer que una mujer porque usa escote pierde toda credibilidad y solo sirve para hablar de sexo y llevársela a la cama, creo que es una postura que las feministas han puesto ahí, tratando de que las mujeres anden con Beatle y tapadas, y no depilarse y no pintarse, porque todo eso le hace pésimo a la mujer. Me parece una estupidez. Cada mujer hace lo que quiere con su esencia, con su físico, cada una lo ocupa como quiere. La que quiera ganar lucas a partir de eso, bueno, ya está. La que no quiera, bienvenida también. Pero creo que cohibir el actuar femenino en pos de mutilar a la esencia femenina, pese a que yo no soy muy femenina en mi esencia, creo que es... ¿Por qué no? No, porque yo soy bien machito para mis cosas. O sea, yo soy de las mujeres que no se arregla mucho, que no se maquilla, se peina poco, no tiene conciencia de la moda, odio los zapatos, odio las carteras, todas esas cosas que son como tan femeninas. Pero yo que te tengo al frente, yo que te estoy viendo, aparte que te encuentro una mujer bastante atractiva, no te encuentro nada poco femenino, así que pudiéramos decir... No soy el ícono de la feminidad, probablemente. ¿Y cuál es el ícono de la feminidad? Es la mujer con taco alto, con vestido, delicada, que le gustan las joyas, que le gustan los zapatos. Bueno, pero ese es un tipo de mujer que... Pero ese es el tipo de mujer que está impuesta en nuestra sociedad como el tono femenino. Y a eso voy yo. Yo creo que no puede ser femenina sin tener que caer en el ícono femenino. Yo creo que yo hablo desde la feminidad más profunda. Yo creo que hablo desde el ser femenino sin tener que ser ese ícono de feminidad. Y a eso voy. Y a mí no me interesa bajar de peso para verme bien en la tele. Y a mí no me interesa que las minas hagan dieta toda su vida para poder ser atractivas al sexo opuesto. A mí me parece que cuando los hombres necesitan que una mujer sea guapísima y estupenda y con curvas perfectas, no me sirven. Entonces yo voy por esas otras mujeres, por esas mujeres que son menos icónicas en lo femenino, pero que pueden ser igual de interesantes para el sexo opuesto. Bernardita, esta obra está basada en los escritos de tu blog. Sí. Y tú siempre has señalado de que tú no haces diferencia entre tu vida personal y lo que muestras en las redes sociales. Sí. ¿Podríamos decir que esta obra tiene aspectos biográficos de Bernardita Rufinelli? Mucho biográfico, mucho de lo que le ha pasado a gente muy cercana a mí y qué opino yo al respecto de eso. Quizás no todo tiene que ver exactamente conmigo, pero sí con gente muy cercana y cómo yo opino acerca de eso. Bernardita, pero tiene que ver conmigo. ¿Y qué te sucedió la primera vez que viste la obra? La primera vez que vi la obra me puse a llorar. De verdad. Era como ver una película de los últimos 15 años de mi vida. ¿Puede llorar Bernardita? Sí, por supuesto que puede llorar. No ando llorando por las calles, pero por supuesto que sí, si al final uno es ser humano. Y ¿por qué? Yo siempre dije que nunca he ido a un psicólogo, y probablemente haber hecho y trabajado con Jorge Schulz en esta obra fue lo más cercano al psicólogo que yo he tenido. Y como de entender los procesos que yo había pasado en mi vida, no sé, en los últimos 15 años. Y fue verlo en una hora, resumido. Entonces fue fuerte. Yo había escrito todo lo que estaba ahí, no era nada que yo no supiera, pero verlo armado como una historia, verlo representado y como una persona, con una persona que lo hace, no yo, fue fuerte. Me puse a llorar y la gente salía a dar las gracias y qué sé yo, y la gente lloraba conmigo. O sea, entendían que para mí había sido tan potente y al público se le caían las lágrimas en la obra, y era una comedia. Entonces, claro. ¿Qué haría más a ser una tragedia? Claro, es divertido porque la gente llora y se ríe, claro. Muchas mujeres lloran y se ríen en la misma obra, y tiene que ver con eso, con esa capacidad como de que se sientan interpretadas por otra mujer como de verdad, y que pasa como por las mismas penurias o por las mismas desventuras que han pasado ellas. Y muchas, a la vez que estaban con las lágrimas puestas en los ojos, estaban con carcajadas. Entonces era muy divertido. Muchas fueron muchas veces, y fueron una vez, y después llevaron a la amiga, y después llevaron al pololo, y después llevaron a la mamá. Entonces, y me decían, por fin esto como que me ayuda a explicarle a la gente lo que me pasa a mí a esta edad de la vida, lo que yo siento, lo que me pasa, por qué vivo la vida que vivo, por qué soy como soy, aquí está. Entonces como que llevaban a otra gente a verla. Bernardita, tú tienes una personalidad bastante histriónica, bastante extrovertida. ¿Nunca Jorge Schulz te propuso actuar en la obra? Sí, en algún minuto me lo propusieron, pero yo creo que pastelero tus pasteles. O sea, una obra de teatro es para una actriz.
Yo no soy actriz. Yo puedo ser muy chistosa, histriónica, pero yo no soy actriz. Y yo creo que uno tiene que respetar en ese sentido también el teatro. Y yo siempre pensé que una actriz tenía que hacerlo. Ahora, dado que yo entiendo que también soy histriónica y todo eso, ahora estoy preparando un stand-up. Y ese stand-up lo voy a hacer yo. Pero no es una obra de teatro, es una stand-up comedy, que es una figura absolutamente distinta que la obra de teatro. Pero no te niegas a la posibilidad. No me niego, así como para ser de extra de repente y jugar, así como cuando aparece Hitchcock en sus películas o aparece Tarantino en sus películas haciendo de extra. Como para que se vea tu espalda, ¿no? Un cameo perfecto, tirarte tres líneas, perfecto, pero yo no soy actriz y yo soy respetuosa de quienes se han dedicado y se han preparado para eso. Bernardita, tú me señalabas la reacción del público femenino al ver esta obra. ¿Cuál es la reacción que has percibido en el público masculino? Me da risa que las mujeres me dicen tengo que traer a mi pololo. ¿Y cuando los traen? O tengo que traer a mi papá. ¿Y qué pasa cuando los traen? A los hombres les encanta. De hecho, mi blog lo leen muchos hombres. Muchos hombres. Y de hecho los que más comentan el blog son hombres, no mujeres. Entonces es muy divertido porque es como que según lo que ellos me expresan es como descubrir un lado oculto de las mujeres que ellos no conocen y que les es muy difícil acceder. Entonces finalmente, de hecho algunos hombres me dicen que a mí las mujeres deberían lincharme porque finalmente develo secretos de la feminidad o del comportarse femenino que habían estado ocultos durante mucho tiempo y que yo vengo como a revelar el secreto finalmente de cómo funciona, de qué es lo que uno espera. Pero yo creo que más que nada es humor, y si la gente lo toma como un humor, perfecto. O sea, no es un consultorio sentimental, no soy una psicóloga que les va a solucionar los problemas, sino que de mis propios problemas y de los problemas de mis cercanos trato de que nos riamos. Pero justamente a raíz de eso, y los hombres se divierten mucho y lo pasan muy bien. Pero justamente a raíz de eso, Bernardita, yo he visto en tu blog y en tu cuenta Twitter mucha gente que te pide consejos. Sí, mucha gente. ¿Cómo reaccionas frente a eso? A ver, a mí me da mucha risa que me pidan consejos, porque si leen mis historias verán que mi vida sentimental es un fiel desastre. Entonces le van a pedir consejo al que perdió la guerra. Entonces es divertido. Pero yo creo que más que nada la gente tiene problemas de seguridad y de autoestima y de creer que lo que está haciendo es lo que debe hacer. Y yo siempre desde el humor, y les contesto desde el humor y desde la tontera, por decirlo así, casi para subirles más el ánimo que para darles un verdadero consejo en lo que están haciendo. Pero asumes cierto grado de responsabilidad en lo que les responde. Sí, por supuesto, pero siempre va una nota al pie que dice: yo no soy psicóloga, soy columnista, por lo tanto lo que yo te responda puede ser una estupidez, pero te voy a responder desde el humor. Y algunos me lo agradecen y se ríen y qué sé yo. Y ya está. Hay gente que por columnas, no por consejos, por columnas ha hecho cosas y me ha escrito para darme las gracias porque gracias a esa columna que leyó hizo algo que quería hacer y que no se atrevía, y que esa columna fue el empujón. O sea, y que ahora están felices y les funcionó. Para mí eso es perfecto, porque yo escribo las columnas y al que le llega, digamos, al que le sirve. Y si a alguien le sirve de vez en cuando, el descueve. Para quienes nos están escuchando en este instante y que estoy seguro que quieren ir a ver esta obra, a ver el producto inspirado en el trabajo de Bernardita Ruffinelli, ¿dónde y hasta cuándo pueden verlo? Está en cartelera en el Teatro Alcalá todos los sábados de diciembre a las 22:30 horas. Así que nos quedan 2 funciones para diciembre. Después queremos que ojalá se extienda, pero por el momento me comprometo con 2 funciones que quedan en diciembre. Porque sé que ha tenido mucho éxito. Sí, la verdad es que un gran éxito de taquilla. Sí, nos ha ido súper bien. Así que estamos súper contentos y esperamos por eso poder extender la temporada. Pero por el momento quedan 2 funciones, los 2 sábados siguientes que quedan de diciembre en el Teatro Alcalá. Bernardita, antes de cerrar esta edición, quiero preguntarte algo que realmente había guardado para el final, porque es un tema bastante especial. ¡Qué susto! No es eso, es otra cosa. Es otra cosa lo que te voy a preguntar.
Uno de los momentos, porque tú has gozado de mucha popularidad y de muchas muestras de aprecio durante todo este largo recorrido que has hecho hasta llegar justamente donde estás, pero uno de los momentos que sé que para ti fue más difícil fue tras la invitación que te hizo el presidente de la República a tomar desayuno, que fue en el contexto, para que la gente entienda, digamos que no fue por una cosa así que el presidente dijo... No es porque le caía bien, ¿no? Claro. Que de hecho lo dudo. Invitaron de hecho a los 15 tuiteros más influyentes, sea lo que signifique eso, digamos, que es un término que nadie me ha sabido definir tampoco. A ver si lo podemos definir ahora, pero en definitiva invitaron a las 15 cuentas más influyentes. Y a ti eso te valió el rechazo de mucha gente, sí. Te valió críticas muy duras, y además lo más curioso es que tanto el presidente como la primera dama te tildaron con apodos bastante duros, bastante izquierdosos. Creo que la primera dama te puso la Brujinelli, y sí. El presidente Piñera te puso la Rojinelli. Y además la gente te catalogó pro Piñera. Sí, eso fue lo duro, en realidad, ¿no? ¿Cómo viviste ese momento? Fue realmente difícil porque yo estaba esto fue en el año 2011. Entonces yo no era tan pública como ahora, y eso me catapultó un poco a lo más público, y aún así ya eras una figura y llegar a un público que quizás no me conocía, y lamentablemente llegué como una de las chacarillas del presidente. Llegué como momia, facha y todos los epítetos antiderecha que se nos pudieran ocurrir, o sea, pro derecha que se nos pudieran ocurrir. Y resulta que yo no soy de derecha. O sea, yo he manifestado abiertamente que soy de izquierda toda la vida. Y si fui a la reunión con el presidente fue porque a mí me parece que en democracia, si un presidente te invita a conversar, tú vas. Sea de la tendencia que sea. Sea de donde sea. Yo creo que cuando un presidente te da la oportunidad de escucharte, de conversar contigo, uno no puede perderse como ciudadano activo esa posibilidad. Y yo fui en ese contexto. Si el presidente quiere hablar conmigo, yo voy a ir a hablar con él. Yo creo que es parte de la democracia el aceptar ese tipo de diálogos, ese tipo de conversaciones. Y me dolió mucho que la gente de izquierda entendiera que si yo iba era una manifestación de apoyo al presidente. Porque nunca fue así, nunca fue planteado así. A mí no se me planteó así cuando se me invitó a almorzar tampoco. Entonces me pareció sumamente injusto que antes de preguntar o de querer enterarse a qué cresta había ido yo a La Moneda, me tildaran de facha, de chacarillas, de los 15 tuiteros del presidente o qué sé yo, cuando eso no tenía nada que ver conmigo ni con mis ideologías políticas. Porque yo leí las críticas en ese tiempo, y críticas realmente duras y comentarios realmente ofensivos. Por eso, pero no tenían nada que ver con lo que yo fui a hacer a ese lugar. Y sé también de que hubo un momento en que apagaste tu teléfono y te desconectaste 2 días. Sí, tuve que hacerlo porque era fuerte, pues era súper potente ver, no sé, 1000 menciones diarias mandándote a la cresta, tratándote de facha, de momia, de vendía, de guatecayo, de 1000 cosas. Era fuerte para alguien que no tenía... Yo siempre he sido políticamente activa, pero mi manejo por la vida no es un manejo político. Probablemente fue un mal manejo político el mío. Quizás en ese minuto, políticamente, si hubiese pensado desde la política, yo no habría aceptado ir. Pero como yo no pienso desde la política, porque mi vida no tiene que ver con mi manifestación política todos los días, sino que con lo que yo quiero hacer, y yo quería hacerlo, y hoy no me arrepiento de haberlo hecho. Pero claro, políticamente quizás fue una mala decisión, pero yo no soy un animal político. Yo no ando pensando en las implicancias políticas que tienen mis actos. Pero en ese momento te cuestionas el hecho de ser una figura pública, y te cuestionas el hecho de decir no estoy dispuesta a esto y prefiero volver al anonimato. No, al contrario. Dije, con esto reafirmo que tengo que hacer lo que hago. Lo que no te mata te hace más fuerte. Porque finalmente esconderme para que no me vean y callarme para que no me escuchen, creo que es la opción más cobarde. Y cuando uno hace sus cosas de manera pública y estás catalogada como libro de opinión, tenés que comerte las críticas cuando haces algo que al resto le parece que no debiste hacerlo, más allá de si el público es injusto o no lo es.
es parte del juego. Es el costo que pagamos Ahora, por estar en una plataforma si pública. te duele y me dolió, apagáis el Twitter y te olvidáis y listo. Y lo vuelves a aprender una semana después. Pero uno tiene que hacerse cargo de lo que hace. Y para mí fue una cachetada importante. Pero uno aprende que todo lo que haga ahora, más aún, 2 años después, hoy día me conoce mucho más gente, me lee mucho más gente, por lo tanto las críticas puede que sean mucho más fuertes. Y yo enfrento críticas todos los días, pero también enfrento un montón de buena onda. Y cuando la buena onda sea menos que la crítica, me voy a retirar, porque me voy a volver loca y voy a necesitar terapia. Y como esto yo lo hago para pasarlo bien y no para sufrir, mientras la buena onda sea más que la crítica, ahí seguiremos. Bernardita, ¿cuáles son tus próximos proyectos? ¿En qué te veremos próximamente? Ahora estamos con Jorge Schulz y con la Maida Larraín, estamos escribiendo una nueva obra, así que la vamos a estrenar probablemente el primer semestre del próximo año, de este 2014, una nueva obra. Otro maldito, vamos con la saga. Otro maldito. Así como tuvimos Maldito Disney, ahora nos vamos a ir con otro maldito. Y además estoy preparando para el verano el stand-up, que lo voy a presentar en bares, así que va a estar bien entretenido. Y tratando de sacar Maldito Disney a regiones. Para mí eso es súper importante porque Santiago no es Chile y yo soy de Temuco y yo creo en la democratización de la cultura. Así que estamos tratando de sacar Maldito Disney también a regiones. Exactamente, nos escuchan mucho allá en la región de Los Ríos, también a través de Radio Municipal de Mafil, y los auditores de la Radio Municipal de Mafil siempre me preguntan, me dicen, oiga, ¿por qué no le preguntan a los invitados cuándo van a venir a regiones, que se acuerden de nosotros? Mi único consejo ahí es que la gente presione a sus respectivos centros culturales, a sus respectivas municipalidades y que les pidan que nos lleven y nosotros vamos donde nos inviten. Exactamente, ya escucharon aquí a Bernardita, ya saben, tienen que presionar. Pida su maldito Disney. La Bernardita sí que sabe de pedir cosas y de presionar y todo. No acepte imitaciones, pida su maldito Disney en su centro cultural más cercano. Exactamente, y con la Rufinelli original, que no le pasen otras que puedan ser malas copias. No me queda más que agradecer hoy en el programa la presencia de Bernardita Rufinelli y, por supuesto, desearte todo el éxito del mundo en tus nuevos proyectos. Muchas gracias por estar acá, Bernardita, y espero no sea la última vez que te tengo acá en el programa. No, gracias por la invitación, Roberto. Muchas gracias. Y espero que la próxima vez cueste menos tenerte acá en el programa. Muchas gracias, Bernardita. Y me despido de todos ustedes, como siempre, invitándolos a que nos reunamos aquí la próxima semana. Un abrazo grande a todos y hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.